8:03. Regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PGB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Esta gente de Luma no para de ofender gratuitamente. Así es. Ahora vienen con otro momento. O sea, ellos nos crean una crisis. Bueno, con eso del transformador, de una crisis que había aquí, se convirtieron en héroes, ¿no? Ese transformador por 4 millones los reclaman como si hubiera sido una gran promesa. Sí, cuando eso se hacía constantemente, previamente bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, hay aproximadamente 80 transformadores de esa envergadura aquí en Puerto Rico, así que esto es algo prácticamente, ¿verdad? Negocios como siempre, ¿verdad? Business as usual. Y precisamente el que Luma se adjudica esa victoria es porque obviamente sabe que está bajo la rueda, ¿verdad? En términos de la opinión pública. Yo entiendo, Alfonso, que ya el pueblo de Puerto Rico adjudicó que Luma Energy y Genera no sirven y que hay que entrar en un proceso de solución de este problema, y por eso te sugerí conversar sobre las 3 alternativas que se pueden barajear en este escenario y que muchas de ellas se debaten sin aclarar, ¿verdad?, cuáles son las implicaciones. La primera alternativa, que hay algunos proponentes muy serios, ¿verdad?, que la plantean, es supervisar el contrato. La otra alternativa es enmendar el contrato, y la tercera alternativa, que es la que siempre he mencionado, es anular o cancelar el contrato, porque el contrato obviamente es leonino, el contrato no se está cumpliendo, y en ese sentido hay que darle una solución al pueblo de Puerto Rico. Fíjate el impacto que ha tenido en el proceso electoral la situación de Luma. Sin duda, el asunto de que la energía eléctrica en Puerto Rico por culpa de Luma y Genera no sea confiable y esté ocasionando tantos problemas tuvo impacto significativo en el resultado de la elección, que dejó con la boca abierta al gobernador. El gobernador pensaba que el pueblo iba a pasar con fichas en ese tema, y fíjate que el asunto es que los que no le dieron su aval a Pierluisi son partidarios del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista. Así que imagínate la gente de los otros partidos, ¿no?, cómo se siente en cuanto a la ejecución de Pierluisi sobre el contrato de Luma. Y me parece que, como es un asunto que esto se ve todos los días, porque no todos los días hay apagones masivos, Alfonso, pero si tú chequeas las estadísticas de la gente que está desconectada diariamente, eso no baja de 5,000 personas, ¿verdad? Y cuando hablamos de personas, son clientes, que bajo esos clientes pues hay 3, 4, 5 personas. Hay negocios que tienen muchos empleados que están sin energía eléctrica, actividades importantes, gente que está enferma, hospitales, centros de salud, farmacias, laboratorios, clínicos, toda una serie de clientes que, aunque se engloban en esa categoría, Alfonso, prestan diferentes servicios indispensables para el pueblo de Puerto Rico y que requieren energía eléctrica. Por eso a mí me parece que, como es una experiencia que vivimos día a día, se ha solidificado la opinión de que Luma y Genera no sirven y que hay que tomar acción. Y entonces hay que mirar cuáles son los candidatos que están abogando por las diferentes alternativas. Yendo a la primera alternativa, que es la que se supone que se hubiese implantado desde el día 1, Alfonso, que es la supervisión del contrato, pues Fermín Fontanes salió esta semana pasada y admite que no tiene fundamentos para cancelar el contrato, resolver el contrato, que entiende que Luma no está incumpliendo, que no tiene evidencia de que Luma esté incumpliendo el contrato, y que lo único que él puede hacer es ver que Luma cumpla con los términos y condiciones del contrato, que no se puede meter en los asuntos operacionales y los asuntos de presupuesto, porque esos son asuntos que están regulados por el negociado. Ya tú ves, de la boca del propio lobo, no tienen ni las facultades ni los poderes para fiscalizar ese contrato. El contrato dice, por ejemplo, que Luma tiene que entregar un informe a las autoridades de las alianzas público-privadas. Pues lo que representa un incumplimiento o no es si entregó o no entregó el informe.
Y aunque el contrato tiene las cláusulas de su resolución para quedar sin efecto, que están en la sección 14, para que el que no me crea que la busque, del contrato, porque todavía hay gente aquí que niega que el contrato se pueda cancelar, como si el contrato estuviese escrito en piedra, como si el contrato no hubiese previsto unas causas en las cuales puede incurrir Luma y las cuales puede incurrir la Autoridad de Energía Eléctrica que dejen sin efecto el contrato, como si el contrato no tuviese un proceso de transición para devolver la operación a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, aquí hay gente que todavía está tan cerrada, y abogados, Alfonso, abogados que están en esa, que dicen, no, esto no se puede, ¿verdad? Pero si vamos al contrato, hay que hacer unas diligencias para supervisar el contrato y supervisar que Luma esté cumpliendo con el contrato. Hay que escribir por lo menos cartas, Alfonso, donde explique, mire, está pasando esto, las métricas suyas son peores que las métricas que había bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, le vamos a dar el término contractual, que si mal no recuerdo, es de 120 días, para que usted corrija inmediatamente eso. Si usted está por debajo de las métricas, por mucho, porque estamos hablando de unas diferencias abismales en términos de los minutos de desconexión de la gente, ¿verdad? 1700 minutos por parte de Luma, 70 por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso pues es abismal. Y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas tiene información que sale del negociado sobre ese tema, pero no le importa y no escribe una carta, porque el asunto de ellos no es supervisar, el asunto de ellos es que Luma se despache con la cuchara grande en todo este proceso, porque de ahí es que vienen los beneficios de los funcionarios corruptos que están en esos niveles de relación con Luma desde el gobierno. Y en el proceso de fiscalización, si tú no haces lo mínimo, si tú no escribes una carta, pues tú no puedes decir Luma está incumpliendo. Y aquí hay tres áreas grandes de incumplimiento que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas pudo explotar o puede explotar todavía, porque eso está todos los días, eso existe todos los días. Número uno, Luma hizo unas representaciones falsas. Le dijo al país que podía manejar el sistema eléctrico, que tenía el personal competente, capacitado para poder manejar el sistema eléctrico, y eso ha resultado falso. También dijeron que era una compañía de clase mundial, ¿verdad? En términos, no en esas palabras, pero dijeron que tenían los galones para poder manejar el sistema eléctrico. Estuvieron un año mirando el sistema eléctrico y ahora en estos días anunciaron que no tienen suficiente dinero para gestionar el sistema eléctrico, así que ese año lo perdieron y eso nos costó 160 millones. O sea, en Puerto Rico es el único lugar del planeta donde tú invitas a alguien a que monte un negocio y tú le pagas los gastos operacionales y tú le montas el negocio y le das 160 millones para que Luma monte su negocio, y aquí pues no se dan cuenta de que te han cogido de estúpido, ¿verdad? Y esos funcionarios que llegaron a ese contrato no se dan cuenta que Luma se está beneficiando a costa del dinero del pueblo de Puerto Rico, del pueblo pobre de Puerto Rico. Y lo que molesta, licenciado, es que todavía hay gente que lo sigue defendiendo con todo lo que ha ocurrido. Exacto, pero es que como tienen memoria corta y les conviene tener memoria corta, pues por eso quiero enfatizar cómo ese contrato permite toda una serie de barbaridades que, aunque tú tengas la mejor voluntad del mundo, aun cuando el que esté ahí no sea Fermín Fontanés, sino una persona responsable y no corrupta, pues entonces, ¿qué poderes tú tienes para fiscalizar el contrato, a no ser que sean las cláusulas específicas del contrato? Y lo único que hay aquí es que tú mires si Luma está cumpliendo con lo básico, y si no está cumpliendo, tú escribes una carta y tú le dices, Luma, tú no estás cumpliendo. Se activa la sección 14 y tienes tanto tiempo para corregir. Pero como eso no se ha hecho, pues por eso es que dicen que no se puede cancelar el contrato. Y mire, el contrato no es como dicen, el contrato tiene cláusulas de penalidad para Luma, que para colmo tienen un límite. Si la penalidad es contra la Autoridad de Energía Eléctrica, ya tú sabes, todo lo que sea por ahí. Si es para Luma, hasta 30 millones. Pero es cuando Luma incumple, y aquí tenemos evidencia del incumplimiento de Luma. Tenemos tres áreas: las representaciones, tenemos el área de las métricas que ya mencioné, y la tercera área es la cuestión relacionada a los presupuestos
que Luma se ha excedido en todos los presupuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso es que dice que no puede cumplir con el contrato, y por eso es que efectivamente no está haciendo una de las cosas básicas que es esencial para ese contrato, que es darle el mantenimiento al sistema eléctrico. Así que si tú no tienes la voluntad de supervisar, si el contrato lo que te da son unas áreas bien limitadas en términos de que o dices que no estás conforme y que quieres resolver, o te aguantas todo lo que viene. Yo lo que quiero explicar, Alfonso, es que más allá de decir no estás cumpliendo, te escribo una carta, Fermín Fontanes ni nadie que esté ahí conforme a ese contrato puede hacer más nada. No puede decir estas operaciones que estás teniendo aquí son excesivas, este dinero que estás gastando de 27 millones de dólares en hoteles es excesivo. No se pueden meter en nada de eso. Es si la conducta de Luma se ajusta a alguna de las cláusulas de resolución. Pero si tú no quieres resolver, si a ti no te importa el pueblo de Puerto Rico, pues no hay nada que supervisar. Y ese es el problema, Alfonso, que aun cuando venga una clase política diferente, con voluntad de ayudar al pueblo de Puerto Rico, de atender sus reclamos, sus necesidades, las limitaciones del contrato, que le da todo a Luma y le da nada al pueblo de Puerto Rico, son grandísimas, y esto hace que supervisar esté fuera de la realidad. No va a resolver el problema. La otra alternativa, enmendar el contrato. Mira, cuando nosotros hicimos el análisis de que el contrato es leonino, fuimos con una tabla, preparamos una tabla y pusimos todas las cláusulas del contrato, y hicimos una ponderación, un análisis. ¿Para qué está esta cláusula? ¿A quién beneficia? ¿Cómo podría mejorar esta cláusula? Y así pudimos preparar una larga lista de propuestas de enmienda que se le llevaron a Larry Selhammer cuando él fue el presidente de este comité de embuste que nombró Pierluisi para determinar si se renovaba o no el contrato suplementario, etcétera. Pues mira, si tú vas a enmendar el contrato, Alfonso, tú tienes que rehacerlo. El contrato no es enmendable porque hay que hacer tantos cambios que tendría otra naturaleza, y Luma no va a aceptar eso. Para enmendar el contrato, como pasa en cualquier otro contrato, Luma tiene que estar de acuerdo. Entonces, si tú vienes con una propuesta, Luma, ¿sabes qué? Este contrato no sirve, vamos a cambiarlo. ¿Y qué tú quieres cambiar? Pues todo, porque todo está mal. Y eso pues implica que tampoco es enmendable. Y por eso es que la solución, Alfonso, se enfoca, la única solución, es que rescatemos ese servicio eléctrico de las manos privadas que nos llevan por estos caminos de la amargura, para que tengamos entonces un servicio gestionado por el pueblo de Puerto Rico. Ahora, como he dicho en otras ocasiones, es bajo unas enmiendas a la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, o bajo una nueva compañía eléctrica pública, porque es esencial que sea pública, porque se trata de un derecho humano, un derecho que se tiene que gestionar a favor del pueblo, no a favor de los accionistas. El problema y la gran contradicción con la privatización es que Luma no trabaja para el pueblo de Puerto Rico, trabaja para los accionistas. Y esa nueva compañía rescataría el servicio eléctrico, que ya hay un proceso de transición en el contrato, y eventualmente hay un pase de la llave y entran los de la nueva compañía eléctrica o de la nueva Autoridad de Energía Eléctrica según enmendada, y ya entonces empezamos a trabajar. Del saque, Alfonso, nos ahorramos 300 millones de dólares anuales que nos cuesta Luma y nos cuesta Genera. Y tú dices, ¿cómo que 300 millones? Bueno, porque Luma tiene que el derecho a que se le reembolse todo lo que invierte en el sistema eléctrico. Luma no paga nada, no compensa a nadie si le hizo daño, porque eso lo paga la autoridad, paga las compañías de seguro que se pagan con la tarifa. Luma es la que brega con el presupuesto y es la que pide todos los años para aumentar sus privilegios, porque dentro de esa operación están esos salarios de 300, 400, 500 mil dólares que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico. Y si tú controlas el presupuesto con el negociado, pues tú vas a querer más dinero. Para colmo, Alfonso, la ganancia de Luma está sujeta al COLA, al aumento anual por costo de la vida.
yo podría pensar que un contrato, un aumento anual por costo de la vida, por las operaciones, está bien, porque la compra de materiales, los servicios, etcétera, eso aumenta con la inflación. Pero aquí estamos hablando de la ganancia, Alfonso. ¿Cómo tú le vas a aplicar un cola a la ganancia? Lo que estás haciendo es aplicando un aumento automático anualmente, que la inflación va a determinar. Si la inflación fue 3%, pues tiene 3% más. Ya eso va, Alfonso, por 134 millones este año. Pero además de eso, estamos hablando de 300 millones, ¿verdad? Además de eso, están los contratos que tiene Luma con las otras corporaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, con Genco, con Holco, con la hidrográfica, con todo. La autoridad la desmembraron y cada una de esas corporaciones tiene un contrato con Luma y le paga dinero a Luma por una serie de servicios, que eso es lo que el Centro para la Nueva Economía decía que eran las rentas ocultas que permitía el contrato. Nadie las ve, pero hay contratos que por debajo de la mesa hay flujos de efectivo a favor de Luma. Entonces tú le sumas también a Genera, que tiene un contrato a base de unos cargos fijos y de un 50% de los ahorros. Cuando tú vienes a sumar todo eso, da como 300 millones de dólares. Y esto, Alfonso, es insostenible. Eso no existía antes. Es un gasto adicional que hay que sufrir con la tarifa y es un gasto que va a seguir subiendo. Porque no solamente Luma quiere que su ganancia se ajuste con el costo de la vida, es que entonces cada año va a venir a pedir más dinero porque se le delegó a Luma el poder de gestionar el presupuesto. Y bajo esas circunstancias jamás vamos a tener una solución del sistema eléctrico, jamás vamos a tener la reconstrucción de la red, porque Luma va a paso de tortuga. Y eso lo dice el negociado, lo dice FEMA en el proceso de la reparación de la red. Y cada vez el dinero se va haciendo sal y agua, porque el dinero se menoscaba su valor con el paso del tiempo, por la inflación. Entonces, cuando vienes a ver lo que podías hacer con 100 millones, tienes que hacerlo con 120. Y si eso tú lo haces o lo analizas en todos los proyectos que se supone que tú vayas a hacer durante los próximos años, pues te vas a dar cuenta de que el dinero, en vez de cubrir unas necesidades que tú habías estimado en 100%, pues van a cubrir 80% y te quedas 20% descubierto. Y eso es el problema que hay, porque aquí se le delegó a Luma el presupuesto, se le delegó la gestión de los fondos de FEMA, se le delegó los reembolsos, la gestión de los reembolsos de FEMA, y José Colón anda por ahí histérico diciendo que tiene un déficit de 500 millones de dólares porque Luma no ha pedido los reembolsos de FEMA, que son dineros que son esenciales para la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica y para la operación de todo el conjunto. Así que yo no veo, Alfonso, solución en supervisar y en enmendar el contrato, porque no son viables, no tienen el alcance que se podría prever bajo un contrato normal. La situación de que el contrato sea todo a favor de Luma y nada a favor del pueblo de Puerto Rico limita grandemente el que esto ocurra, porque si se hace un esfuerzo por enmendar el contrato, Luma va a invocar las cláusulas de resolución del contrato por culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica, y al invocarlas entonces sí que aplican las penalidades, porque va a decir que las peticiones de la autoridad o de Puerto Rico son irrazonables, no son de buena fe, etcétera, y ahí sí que se activan las cláusulas de penalidad. Pero mientras tengamos la evidencia de que se está incumpliendo, y eso es evidente, no lo dice Rolando Emanuel ni Alfonso Jiménez, lo dice el negociado, pues es cuestión de poner en vigor el contrato en términos de las cláusulas de resolución, y ahí es Luma la que tiene que pagar. Es verdad que Luma en lo que hace la transición te va a cobrar, pero te va a seguir dando el servicio. Durante la transición Luma tiene que seguir operando el servicio y hay que pagarle durante ese tiempo. Por tanto, mientras más rápido se complete las enmiendas a la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica o la nueva corporación pública que maneja el sistema eléctrico, y mientras más rápido se reclute a la gente que está disponible para trabajar por el pueblo de Puerto Rico en una compañía eléctrica pública, más rápido retornan las operaciones y menos cobra Luma. Por tanto, le correspondería al pueblo de Puerto Rico acelerar el proceso de transición para poder tener de vuelta
bien rápidamente las operaciones, y así Luma no nos saca el jugo en ese costo de operar el sistema en el proceso de transición. La verdad que yo sigo sorprendido de que hay gente que todavía defienda Luma. Alfonso, hay mucha gente que tiene los dedos amarrados. En primer término, de manera ideológica, que son estos que abogan por el capitalismo salvaje, ¿verdad? De que todo lo privado es mejor que lo público, no gobierno, salvo cuando ellos piden incentivos, descuento en las contribuciones. Tú sabes que esos capitalistas salvajes, ellos les encanta esa supuesta libertad económica, pero cuando se le pone malo van al gobierno a llorar y a pedir dinero y subsidios, etcétera. Pues hay gente que está en esa, ¿no? Que el neoliberalismo y el capitalismo y la gestión privada es mejor que lo público. Falso, eso ha quedado demostrado en todos los ámbitos, todo el planeta ha quedado demostrado. Los otros son los que tienen compromisos políticos con la privatización. Está la gente, los fotutos, porque ya ni siquiera los del corazón de rollo, porque ya viste que le dieron una pela a Pierluisi, ¿no? Pero están los fotutos que defienden a Luma por encima de toda racionalidad, y tú lo ves en las redes, uno dice algo que está apoyado en un dato y te cae encima y te empiezan a sacar cosas que no tienen nada que ver para tratar de menoscabar tu credibilidad. Y están los que tienen intereses directos, porque esos fotutos son unos estúpidos, porque no ganan nada con la privatización y sin embargo la defienden a ultranza y hacen el ridículo constantemente defendiéndola. Pero están los que sí tienen beneficios directos. Están los empleados de Luma que se creen que se van a quedar sin trabajo. No se van a quedar sin trabajo, pasarán a trabajar en la nueva compañía que asume el control. Porque ellos están ahí y deben estar disponibles para el pueblo de Puerto Rico para dar el servicio bajo una nueva visión, que es importantísimo. Están los políticos que tienen a sus hijos, a sus parientes, a sus miembros de la avanzada, a sus acólicos, a sus lambeojos, que los tienen trabajando en Luma y se benefician de eso. Y están los de más alto nivel, Alfonso, que yo no descarto que se hayan beneficiado directamente con dinero de todos estos procesos, porque tú no te beneficias nada más con que te pongan dinero en una cuenta en el exterior, ¿verdad? Una cuenta de estas secretas en estos paraísos fiscales. Esa no es la única forma de beneficiarte. A ti te montan en un avión, a ti te pagan vacaciones, a ti te dan fiestas, te dan homenajes, te envían regalos, como el juez Clarence Thomas, ¿verdad? Que le han dado de todo durante su carrera, a un gente que ha litigado casos ante Clarence Thomas, le ha hecho regalos y lo ha montado en aviones y en cruceros y en barcos privados, etcétera. Pues así mismo es que funciona la parte más elevada de esta pirámide de la corrupción, y por eso es que defienden esto. Entonces tienes, por ejemplo, el Nuevo Día, que hay que decirlo, que emitió un editorial defendiendo a Luma y Genera a esta altura, Alfonso. Y cuando tú vas a ver, ¿verdad? Ellos tienen que hacer un disclosure. La pregunta que yo les hago al Nuevo Día y a esas empresas periodísticas: oiga, ustedes o sus accionistas o sus holding companies o afiliadas tienen compromisos económicos financieros con Genera, con New Fortress o con las compañías asociadas a Luma. Yo no creo que ellos hayan hecho ese disclosure, y cada vez hay más información de que efectivamente tienen dedos amarrados con este conglomerado de capitalistas que están explotando al pueblo de Puerto Rico. Entonces te escriben un editorial con esta santurronería de que no podemos tomar decisiones difíciles porque aquí nos va la vida y nos vamos a atrasar. Claro, ¿verdad? Pero que se fastidie la gente que no tiene planta eléctrica ni tiene sistema fotovoltaico. Que ellos tienen planta eléctrica y tienen sistema fotovoltaico, pero el resto del país no tiene. Así que esa es la situación. O sea, todo el mundo que está defendiendo Luma tiene una razón y están amarrados a esa corrupción, y hay que ir desenmascarándolos, Alfonso. Hay que ir desenmascarándolos porque abogan por algo que va en contra de los intereses más esenciales del pueblo de Puerto Rico, de los derechos humanos del pueblo de Puerto Rico. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como Alfonso, que estés bien, que pase buen día.